porque a pesar de las mejores intenciones de lograr proteger los ecosistemas, el medio ambiente, los efectos muchas veces terminan siendo devastadores. Y son efectos que se producen además con un grave desconocimiento de las dinámicas socioeconómicas de las regiones. Yo he estado revisando los textos desde el texto original con las modificaciones sucesivas y yo siento temor que en vez de mejorar, vayamos a exponer a las comunidades que siendo ya vulnerables, pues van a quedar más desprotegidas. Y quiero también traer a colación esto, presidente, porque suele suceder en el Congreso de la República que por distintas situaciones, necesidades, historias de violencia, de guerra, necesidad de protección del medio ambiente, como ya lo dije, terminemos generando leyes que le hagan daño a los más vulnerables. Y aquí me refiero y hago acotación en esto porque yo sigo con la intención de que el acuerdo sobre la reforma de la 1448 se lleve a cabo, presidente. La reforma que finalmente presenté es de página y media, donde queda muchísimo por fuera en cuanto a garantías judiciales por la narrativa tan espantosa que se creó alrededor de una necesidad inminente. Y es que cuando uno dice, no, es que la violencia desplazó a los más pobres y ahora tienen el derecho a volver a recuperar lo que perdieron. Bueno, ¿quién va a estar en contra de eso? El problema es que al usted aplicar la norma, violando garantías de todo tipo, pues lo que se va a encontrar es que habilitó un poco de avivatos que terminaron quitándole lo poco que tenían a los más pobres. Entonces, una solución se volvió peor que el problema. Y cada vez es peor. Y los gobiernos no se atreven a hacer reformas por temor al señalamiento. Y entonces siguen las cosas sucesivamente y lo que es temporal se vuelve permanente. Y eso sucede, por ejemplo, ahora con un debate que quiero traer también aquí la atención de ustedes, sobre todo ustedes los que son de regiones, sobre una tutela presentada, entiendo que por de justicia, no tengo claridad si es de justicia, creo que sí, avalada por un ex procurador ambiental y agrario muy de esa línea, haciendo todo un proceso de activismo a través de estrategias para poder modificar las normas que en el Congreso no lo pueden hacer, pues lo hacen por vía tutela para que llegue a la Corte Constitucional. Eso es una estrategia muy de la cara de las ONG, sobre todo progresistas, modificarnos las cosas por la vía constitucional. Y es que a través de una tutela se pretende modificar toda la política de tierras en Colombia y desconocer derechos de propiedad, de posesión, de tenencia con el tema de baldíos. Es una tutela que pretende hoy que se tumben todas las sentencias de los jueces que le dieron validez a demandas de pertenencia, que por lo general la hace gente de la ruralidad. Y si nosotros recordamos la historia de violencia, ustedes conocerán colonos en el llano, en el Urabá, en los Santanderes, que llegaron por la violencia liberal conservadora hace años, que vieron nacer sus nietos, pero ahora con la pretensión que se tiene de que el Estado recupere los baldíos, además se vuelve todo como una religión de Estado, ¿no? Eso sí es fascismo puro. ¿Qué va a pasar con todas esas comunidades que van a perder lo que ya adquirieron con un debido proceso? Porque la narrativa está diciendo que es que hay grandes terratenientes que se quedaron con baldíos de la nación y resulta que el 90% son chiquiticos. Los van a dejar en Boyacá, en todas estas regiones, Santander, Urabá, en los llanos, sin su propiedad, sin su título, si es que la civilización occidental y las civilizaciones desarrolladas se basan sobre la propiedad. Gente que accedió a crédito después de titular su finca. Entonces, ¿por qué traigo estas analogías? Porque aquí una buena intención puede generar procesos también de destrucción de los más vulnerables. Quiero que miremos a fondo cuál es el efecto
Y lo que ha dicho el senador Luis Fernando tiene toda la razón. Habla uno con los mineros y están totalmente desprotegidos, terminan siendo sus pequeñas máquinas incautadas por la policía, por el ejército, mientras que la minería ilegal sigue campante. Esto no es otra cosa que una invitación a que tengamos un cuidado extremo en todo lo que se va a establecer, en las zonas que se van a conceptualizar, en los efectos que se van a generar. Es sencillamente eso. Por hacerlo mejor, no nos damos cuenta que terminamos haciendo daño. Hay que darle voz a las comunidades aquí, no nos olvidemos de ellas. Miren, en restitución de tierras, que se estableció que nadie que tuviera antecedentes criminales podía reclamar. Mentira. Yo tengo paramilitares y gente relacionada con paras reclamando. Guerrilleros, gente de frentes guerrilleros reclamando. Y como se viola el principio de inmediación de la prueba, porque el juez no decide, sino que es un notario que recopila pruebas y las manda por allá lejísimos a un tribunal que jamás ha escuchado un testimonio y que jamás va a escuchar 100 horas de grabación de testimonios, pues deciden lo que les da la gana. Y generalmente el que decide es el auxiliar. Por eso me encontré yo con el cuento del muerto vivo, que yo lo he narrado tanto. Un disque desaparecido según la demanda de la esposa, cuando quiere quitarle la finca que en efecto se la quitó a un campesino, 27 años se la compró a su marido, el marido recibió la plata, votó a la mujer y se fue con la amante, y la esposa original no tuvo ningún reparo en decir que el comprador le había desaparecido su marido. Ese pobre campesino comprador encontró el marido en una hamaca, ahí en Cincelejo, le dijo, ay, por favor, mire lo que me están haciendo, me están quitando mi tierra, tengo 6 hijos, uno discapacitado, me deja tomarle una foto con el periódico de hoy para que vean que usted está vivo, me acompaña a una notaría, van y llevan todo de un juez de la República, un juez de restitución. ¿Y saben cómo salió la sentencia? Dándole la razón a la cónyuge supérstite y al señor le decían QEPD que en paz descanse. Conclusión, no leen. Entonces, todo lo que hacemos que sea alejado de la realidad, de lo que vive la ruralidad, de sus penurias, de sus carencias, de su verdad, y no de verdades de ONGs ambientalistas que se volvieron la religión de Estado, ¿no? Pues termina haciendo daño. Así la intención sea buena, termina haciendo daño. Esta es una invitación a que cada palabra esté perfectamente estudiada y que se abra también en cualquier momento a que el público siga diciendo qué es lo que piensa del proyecto.